Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a adentrarnos en una realidad fisiológica que, francamente, no podemos darnos el lujo de ignorar, especialmente cuando cruzamos esa barrera crítica de los 45 años. Porque, a ver, la biología humana cambia drásticamente. Después de décadas de funcionar como un reloj perfecto, el margen de error para cualquier disfunción cardiovascular silenciosa se vuelve peligrosamente estrecho. No es que el cuerpo colapse de un día para otro, para nada, sino que esas inmensas reservas de la juventud empiezan a agotarse. Así que vamos a desglosar esto a fondo, porque entender estas alertas tempranas, por más minúsculas que parezcan, literalmente puede marcar la diferencia entre una intervención médica a tiempo y una crisis repentina. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué sucede realmente cuando esas reservas biológicas se reducen y nuestros vasos sanguíneos más diminutos empiezan a asfixiarse en completo silencio? Es una tensión médica constante. Las enfermedades cardiovasculares casi nunca anuncian su llegada con bombos y platillos. Al contrario, avanzan sigilosamente durante años, escondiéndose detrás de síntomas que solemos descartar como simples cosas de la edad, sin mostrar nada dramático hasta que ocurre un evento mayor. El verdadero desafío clínico no es tratar la emergencia en sí, sino detectar esa asfixia microscópica muchísimo antes de tener que pisar una sala de urgencias. Sección 1. El sistema de alerta oculto. La biología subyacente aquí es absolutamente fascinante. Casi siempre vemos las uñas simplemente como láminas de protección, ¿verdad? Pero la matriz unguial, esa capa de células vivas en la base, es el verdadero epicentro de este sistema de alerta. Los capilares que se encuentran justo debajo del lecho unguial son literalmente los vasos sanguíneos más diminutos de todo el cuerpo humano. Y justo por ese tamaño microscópico son siempre los primeritos en reaccionar. Son los que primero muestran señales de estrés cuando el sistema cardiovascular empieza a flaquear después de los 45. Sección 2. Cianosis, la falla de oxígeno. Cuando observamos esta decoloración, estamos viendo en vivo y en directo qué pasa cuando el suministro sistémico de oxígeno empieza a fallar. Y aquí existe una diferencia clínica enorme que puede salvar vidas. Por un lado tenemos la cianosis central, que es cuando ese tono azulado llega a los labios y la lengua. Eso significa que el corazón no está bombeando suficiente oxígeno y es una emergencia médica inmediata. Pero en contraste está la cianosis periférica. Esta aparece poco a poco, de manera insidiosa y se limita únicamente a las uñas. Es una advertencia lenta de que las extremidades están perdiendo flujo sanguíneo vital porque el cuerpo está tratando de priorizar y salvar los órganos internos. El punto clave aquí es entender el mecanismo biológico profundo. Cuando la sangre no está recibiendo oxígeno adecuadamente en esos capilares periféricos de manera persistente, la investigación médica lo conecta de forma directa con la insuficiencia cardíaca en etapa temprana. Estamos hablando de una condición que aumenta muchísimo en la madurez y que lamentablemente no se diagnostica lo suficiente. Se desarrolla ahí, en las sombras, sin dar dolor de pecho ni provocar desmayos evidentes. Tenemos un caso documentado que ejemplifica este primer signo a la perfección. Frank, un trabajador postal en Florida, notó un tono violáceo en la base de sus uñas durante un año entero. ¿Y qué hizo? Lo ignoró. Pensó que simplemente era friolento o que ya eran los achaques normales de la edad. Tras mucha insistencia de su familia, fue al médico. Un simple ecocardiograma reveló una insuficiencia cardíaca temprana. Gracias a que se detectó a tiempo por esa pequeñísima señal en sus uñas, empezó un tratamiento súper manejable y evitó una hospitalización que habría sido catastrófica. Sección 3. Isquemia y uñas quebradizas. Ahora bien, ¿qué pasa cuando las reservas se agotan y el tejido literalmente sufre de inanición de nutrientes? Aparece un patrón inconfundible. Las uñas quebradizas que se descaman en capas casi siempre se descartan como un simple problema estético. Pero mucho ojo, cuando esto se combina con extremidades que siempre están frías y con claudicación, que es ese dolor profundo o pesadez en las piernas al caminar que mágicamente desaparece cuando te detienes, forman lo que se conoce como la tríada clínica de la enfermedad arterial periférica. Y esta es una realidad clínica urgente, un verdadero balde de agua fría. La placa arterial no escoge ciertas partes del cuerpo para atacar y otras no. El mismo estrechamiento que bloquea los nutrientes hacia las yemas de los dedos está formado por exactamente la misma placa que bloquea las arterias mayores. Así que si hay placa activa ahogando la circulación en los brazos o en las piernas, hay que asumir, sin lugar a duda, que también se está formando en las arterias vitales que van directo al corazón y al cerebro. Afortunadamente, tenemos a nuestra disposición protocolos preventivos increíbles. Piensen en el caso de Eleanor en Vermont. A ella le apasionaba la jardinería y culpaba a la tierra y al crudo invierno por tener las uñas constantemente astilladas. Sin embargo, al mencionarle a su médico que sentía una leve pesadez en las piernas al subir colinas, el doctor actuó rápido. Ordenó una prueba simple y nada invasiva, el índice tobillo-brazo.
Esta maravilla detectó una enfermedad arterial periférica moderada nada menos que 18 meses antes de cualquier síntoma grave, permitiendo una intervención que redujo drásticamente su riesgo cardiovascular general. Sección 4. El colapso microvascular. Aquí es donde aumentan las apuestas clínicas, y fíjense que con una evaluación que no requiere equipo médico y se hace en un par de segundos. El protocolo de prueba de llenado capilar somete al sistema microvascular a presión directa. Al presionar para vaciar los capilares y contar cuánto tarda la sangre oxigenada en regresar y teñir la uña de rosa, se mide la capacidad de recuperación del sistema vascular en tiempo real. Nos avisa de inmediato si hay una lentitud peligrosa o un colapso circulatorio inminente. El número crítico aquí es el 3. Si se está en una habitación cálida y el tiempo de recuperación toma 3 segundos o más en múltiples dedos, estamos ante un marcador severo de circulación lenta en los vasos pequeños. Para alguien que ya pasó la línea de los 45 años, este retraso no es una curiosidad inofensiva, es una señal rotunda de que la red más fina de su cuerpo está perdiendo presión a nivel sistémico. Entonces, la pregunta clave es, ¿qué nos revela esto a nivel del corazón? Bueno, un tiempo de llenado persistentemente lento está vinculado directamente con un gasto cardíaco reducido, y aunque no lo crean, con ritmos cardíacos anormales. Walter, un trabajador postal jubilado de Kansas, hizo esta misma prueba en su casa y notó que su dedo tardaba casi 5 segundos en recuperar el color. Esto detonó una evaluación médica completa donde le detectaron fibrilación auricular no diagnosticada. Esa rápida acción previno lo que la literatura cardiológica predecía como un derrame cerebral casi seguro en los siguientes 12 meses. Sección 5. La desaparición de la lúnula. Llegamos a la señal clínica más ignorada de todas, y quizás la más reveladora, ubicada en la mismísima base de la uña. Hablamos de la lúnula. No es solo un simple detalle estético, es la porción visible de la matriz ungueal, ese epicentro celular donde se forma tejido nuevo en tiempo real. Típicamente debe verse muy clara en los pulgares y en los dedos índices. Que esta estructura cambie o que de plano desaparezca es una alerta diagnóstica profunda sobre el estado nutricional y de oxigenación a largo plazo del cuerpo. Y claro, cada alteración de color tiene una traducción clínica muy severa. Una lúnula que se vuelve rojiza es una alerta de insuficiencia cardíaca congestiva. Un cambio a tonos azulados nos grita que hay problemas críticos de circulación y déficit de oxígeno. Y cuando palidecen hasta desvanecerse por completo, muchas veces están revelando casos de anemia severa. Hay que entender que estos no son cambios que pasan de un día para otro. Representan una tensión cardiovascular sistémica que el cuerpo lleva soportando por muchísimo tiempo. El hecho de no tener lúnulas en el pulgar y el dedo índice exige una evaluación clínica inmediata del riesgo cardiovascular. Un ejemplo realmente conmovedor es el de Dorothy, de 72 años. Ella parecía estar en perfecta salud, pero notó de manera anecdótica que las medias lunas de sus uñas simplemente habían desaparecido. Los exámenes de sangre y evaluaciones cardíacas validaron que esa desaparición era su única señal visible de una anemia severa de desarrollo muy lento, sumada a un estrés cardíaco temprano. Eso sirvió literalmente como un salvavidas para atrapar estas afecciones justo a tiempo antes de un colapso sistémico. Sección 6. Protocolos médicos preventivos. Por supuesto, toda esta investigación y estas evidencias tan dramáticas carecen de valor si no tenemos protocolos médicos accionables. El mapa a seguir es muy estricto. La cianosis significa que hay que hacer un ecocardiograma. Las uñas quebradizas con dolor de piernas exigen un índice tobillo-brazo. Un llenado capilar deficiente justifica un EKG urgente. Y cualquier alteración en la lúnula requiere imperativamente un conteo sanguíneo completo. Este es el triaje formal para adultos en riesgo. Literalmente estamos hablando del lenguaje puro de la prevención cardiovascular moderna. Pero aquí hay un punto de autoridad clínica absolutamente crucial. El autodiagnóstico es inaceptable y sumamente peligroso. Estos signos microvasculares actúan como indicaciones vitales para solicitar atención médica profesional, no como diagnósticos definitivos. Requieren ser interpretados por un médico capacitado dentro del panorama completo de la historia clínica, los medicamentos y otros factores. Si se perciben múltiples signos de los que hemos hablado, la directriz es tajante: contactar de inmediato al consultorio médico para una evaluación inicial. No hay que quedarse esperando a la próxima cita de rutina. Como bien lo resume una frase clave en la medicina investigativa, la biología nunca, pero nunca, deja de informar su estado. El cuerpo se comunica toda la vida. Para quienes pasan de los 45 años, la detección temprana a través de estas señales precisas puede alterar radicalmente el panorama clínico. Estamos hablando de salvar vidas y evitar discapacidades devastadoras que lamentablemente ocurren cuando ignoramos los sutiles susurros fisiológicos antes de que tengan que convertirse en verdaderos gritos de auxilio. Y esta es la encrucijada final, bastante provocativa,
que todo adulto debe confrontar. La información clínica está justo ahí, expuesta a simple vista en los capilares más pequeños del cuerpo. Esa tensión entre ignorar los signos del paso del tiempo o responder a una advertencia microvascular podría, francamente, definir los próximos 20 años de calidad de vida. Con toda esta información vital sobre la mesa en nuestra investigación de hoy, el siguiente paso es bastante obvio: examinar meticulosamente estas señales en nosotros mismos antes de que las reservas biológicas sean las que dicten el resultado final. Muchísimas gracias por acompañarnos en este profundo análisis.